quiero que hablemos sobre los encuentros síncronos. Excelente, gracias. Y asíncronos. Asíncronos, perfecto. Por favor. Vamos a delimitar también ello para los encuentros síncronos, es decir, hablamos de cuando hay, todos estamos de forma simultánea conectados a través de un medio de comunicación. Llámese pues una plataforma como Teams, como Meet, como Jitsi, como Zoom, que es, Zoom vino a ser prácticamente aprovechar una necesidad que había en ese momento, ¿verdad? Pero hay muchas más. Sin embargo, pues Zoom es la que en alguna medida ha despuntado y ha estado, ¿verdad? Dando de mucho de qué hablar. Pero, sin embargo, la dinámica es prácticamente el hecho de mantener esa cercanía con el estudiante. En ningún momento se busca de que sean clases magistrales, sino más bien que si ya tenemos toda una estructura, un ambiente virtual de aprendizaje, el estudiante, ¿qué llegará a hacer en una sesión síncrona? Pues bueno, si él ha leído, si él ha indagado y participado, ¿qué papel va a jugar el tutor entonces? ¿Solamente va a llegar a repetir lo mismo que está en el aula? No, al contrario, puede llegar ya con un guión establecido, con preguntas bien concretas sobre el tema y decir, muy bien Pedro, ¿me puedes indicar qué opinas tú sobre los diferentes lentes que hay en la cámara X? ¿Te recuerdas? Ah, sí, sobre eso pues está el lente de 35, como mencionaba, el de 50, el de 40, y tiene esa particular. Ah, ok. ¿Y qué gana en realidad el estudiante al estar conectado síncronamente? Si ya lo leyó, pues reforzar el aprendizaje implícitamente, porque el ser humano tiende a buscar siempre la aprobación. Claro. Entonces, en la medida que escucha un refuerzo positivo de parte del tutor y dice, perfecto, excelente. ¿Y qué piensan ustedes? Segunda pregunta detonadora. ¿Cómo podríamos implementar los diferentes ángulos que se desarrollaron en el contenido? Ah, no, yo pienso de que este ángulo es mejor para esta particularidad. Poniendo ejemplos concretos, ¿verdad? Para que sea mucho más fácil aterrizar la idea. Pero eso es un encuentro síncrono. Ahora, síncrono, en pocas palabras, va siendo que tenga es unidireccional la comunicación. Correcto, y es simultánea y actual en el momento. Okay. Y la asincronía es totalmente a través del campus virtual, es decir, el tutor no está presente las 24 horas del día, no es un robot, es una persona. Tiene horarios específicos que han sido pactados con los estudiantes para poder brindar una retroalimentación y acompañamiento. Entonces, ¿cuándo se da en realidad la comunicación asíncrona? Precisamente en los foros. En la retroalimentación de las actividades que él propone y que los estudiantes realizan. Y digamos, bueno, ya sea, que se me traba la lengua, síncronos o asíncronos, eso lo decide el docente, qué forma de llevar la materia. Lo pregunto porque a veces hay estudiantes que, por ejemplo, dicen, no hay una retroalimentación sobre el tema, no veo al docente, veo al docente. Lo que sucede es que probablemente el estudiante no ha logrado identificar aún cuáles son asignaturas que tienen un componente, y es importante aclarar esto, claro, ya que debido a la emergencia COVID año 2020, se tuvo que recurrir a migrar totalmente todo el proceso de formación a través de la plataforma del campus virtual, ¿sí? Eso ha representado también crear estrategias. Dentro de esas estrategias está la sincronía, ¿verdad? Pero esa sincronía obedece a cubrir la necesidad de las clases magistrales de forma presencial para hacerlo de forma segura. Es decir, que una asignatura virtual puede tener encuentros síncronos, sí los puede tener. ¿Qué propósito van a tener? ¿Ser clases magistrales? No, es precisamente mantener una interacción en el estudiante. ¿Con qué recurrencia, con qué frecuencia debería realizarse esto? Pues en realidad allí el tutor tiene esa libertad de cátedra como docente de plantear al coordinador académico en ese proceso de ese semestre, decir, yo quiero tener 5 o 6 encuentros a lo largo de todo ese ciclo con mis estudiantes para fortalecer X o Y tema en particular. ¿Sí? Okay. Ahora, en el caso de asignaturas que son totalmente virtuales y que no hay ninguna interacción síncrona con el estudiante, aun y cuando a inicios de ciclo, y eso es algo muy importante de decir,
a inicios de ciclo se ha estado implementando el encuentro síncrono para brindar las orientaciones, las indicaciones, la dinámica, la metodología de trabajo que corresponderá para cada asignatura, donde se presenta a su tutor virtual, donde se presentan a sus monitores, a quienes estarán observando, ¿verdad?, ese proceso. Ellos no son fiscalizadores en ningún momento, son personas que buscan aportar y apoyar al estudiante y al docente en ese proceso de formación. Ok, qué interesante. ¿Y los exámenes y evaluaciones de qué manera se desarrollan? Ok, en el caso de asignaturas que por naturaleza eran presenciales, pues definitivamente continúan habiendo exámenes teóricos, ¿verdad? Es decir, cognitivos, de preguntas abiertas, cerradas, opción múltiple, etc. Pero en educación virtual, en realidad promueve o procura siempre que en realidad sí podemos utilizar un instrumento de evaluación, un cuestionario en línea, pero para evaluar saberes previos. No lo es todo, sino que más bien es parte de un proceso, es una forma de evaluar. ¿Por qué? Porque yo puedo perfectamente pedirle al estudiante, pedirle a él que me realice un proceso, una elaboración de una infografía con criterios previamente establecidos, con una rúbrica de evaluación o con una lista de cotejo o con una guía de observación, aunque esta última pues se hace a través, yo le puedo pedir al estudiante que se filme realizando ciertas acciones y a través de la lista de cotejo o la guía de observación yo puedo ir viendo en realidad si el estudiante está desarrollando las competencias para lo que le estamos enseñando. Ok. Y como estábamos hablando sobre los exámenes y las evaluaciones, ¿verdad? Correcto. Que tuvimos ahí una pequeña falla técnica, pero ya todo está normal. Así que nos comenta un poco sobre estos métodos, me imagino que son. Sí, en realidad les mencionaba que no solamente estamos evaluando a través de un cuestionario en línea, sino que de diferentes formas, es decir, a través de una rúbrica de evaluación, una lista de cotejo, ya una guía de observación, probablemente la podríamos delimitar específicamente para acciones que está realizando el estudiante. Probablemente les pedimos al estudiante, queremos que te grabes como que estuvieras haciendo un TikTok, pero en lugar de contar un chiste o contar una anécdota o algo, nos cuentes un poco sobre las 4P. ¿Y cuánto tiempo tienes que tardarte en un TikTok para hablar de las 4P? Tiene que ser isofacto, exacto, ser concreto. Tiene que entender el estudiante esa parte. Entonces, el momento es que, ok, dura 30 segundos. Habló de las 4P, sí, o solo habló de 3, ok. Sus gestos, sus ademanes fueron acorde a lo que son criterios de evaluación. Pudo haber ocupado gráficos. Correcto. Música también, me imagino que todo eso, ¿verdad? La creatividad es parte de un proceso. Entonces, toda esa parte se evalúa. Si ustedes observan, es un proceso más rico que simplemente decir, ok, ¿cuánto es 2 más 2? 4, ¿ya? Yo siempre he dicho de que, digamos, las personas creativas son las que están en la punta de la lanza hoy en día, ¿verdad? Si lo podemos ver así. Sí, todos en realidad somos creativos. Claro. Todos, sin excepción. A veces la gente cree que no es creativa. Algunas personas que hacen cosas malas son muy creativos. Sí, si toda esa gente que ha estado haciendo cosas malas ocuparan ese tiempo y ese esfuerzo para hacer cosas buenas y creativas, porque son creativos, crear luz con el hecho de un palo de escoba, por ejemplo, y de ahí sacar electricidad y fuego para poder encender algo, no es creativo. Solo es un dato que les dejo por ahí. Entonces, pero sí, en realidad la creatividad está despuntando. Es parte de la innovación. Y qué bueno que dentro de la universidad tengan estos métodos también y que se puedan desarrollar esa creatividad también. Definitivamente, en realidad se busca ello. Les pongo un ejemplo. Dentro de la Dirección de Educación Virtual tenemos un estudio de filmación profesional, el cual no solamente está a disposición de eventos muy solemnes que puedan las altas autoridades o las gerencias solicitar, sino también donde hemos apoyado en diferentes congresos, en los congresos de medicina, en simposios de medicina, congresos de odontología, que donde lo interesante de todo esto es que quienes coordinan, dirigen y ejecutan el desarrollo de eso, los estudiantes, bajo la supervisión, la guía y orientación del docente.
Entonces, es solamente un Qué ejemplo en realidad interesante. de esto. Y bueno, ya que habló sobre la Dirección de Educación Virtual, ¿qué es? Porque hay muchos estudiantes que no saben En realidad, ¿qué es la Dirección de qué Educación es. Virtual? Exacto. Bien, la Dirección de Educación Virtual se encuentra bajo la orientación de la Vicerrectoría de Innovación y Educación Virtual. Y nosotros, como Dirección de Educación Virtual, somos un soporte a toda la universidad, a todas las facultades, escuela de posgrados, en los procesos de formación. Apoyo técnico, orientación, asesoría, en tema de creación de planes de estudio que vayan semipresenciales o totalmente virtuales. Nosotros tenemos que intervenir, ¿verdad? No solamente en asesorías, sino también en la producción de los contenidos pedagógicos que observan los estudiantes y todo el diseño instruccional que tiene el campus virtual, es decir, los colores, las etiquetas, por qué razón hay un foro acá, por qué razón hay una actividad acá. Nosotros, como Dirección de Educación Virtual, a través de un diseñador instruccional, guiamos a los especialistas, que son especialistas pedagógicos, especialistas en su área, pero que probablemente su fortaleza y sus competencias no estén totalmente explotadas en la pedagogía. Un diseñador instruccional tiene que tener esa capacidad de poder orientar al docente y decirle, ok, aquí está este programa de estudio que es totalmente virtual, estos son los contenidos que se deben de elaborar y plasmar, pero necesitamos que también usted proponga desde su expertise esas propuestas, esas actividades que van ad hoc con los contenidos. Entonces, Esa potencia. Correcto, correcto. Eso es a simple y tratando de condensar un poco lo que la Dirección de Educación Virtual realiza, ¿verdad? Okay. Desde ya hace varios años. Bueno, y ya para terminar, quería preguntarle qué es el enfoque por competencia. Me imagino que ha de ser algo bastante complicado de llevar, pero para nosotros, ¿verdad? Que quizás nos cuesta ahí un poquito, ¿qué va haciendo esto? Ok, el enfoque basado en competencias prácticamente lo podemos desglosar en 4 elementos. Ajá. El saber conocer, que tiene que ver todo con la parte cognitiva. El saber hacer, saberlo hacer, implica que usted ya conoce. Y el saber ser, que tiene que ver con su persona. Y el saber convivir, que tiene que ver directamente cómo yo como profesional, cómo tú como profesional, puedes moverte en un entorno específico con idoneidad para brindar de forma responsable una solución. Okay. Entonces, el enfoque basado en competencia, precisamente de forma muy simple y llana, abarca esos 4 elementos. Entonces, todo eso converge en un proceso de planificación de un plan de estudio, de un programa de asignatura y la carrera en misma como tal. Es decir, es un proceso complejo. Pero para simplificar esto es en realidad que el estudiante, al finalizar su proceso de formación, que a esto se le conoce perfil de egreso, sea un profesional idóneo para brindar soluciones oportunas en el campo laboral o también emprender, porque no se limita solamente a formar parte de la fuerza laboral, sino también ser generador de oportunidades de trabajo. Bueno, realmente que muchas de las dudas que teníamos creo que hoy se han dado por hecho. Créanme que ha sido todo un placer compartir con usted, una persona que realmente nos ha dado mucho contenido, nos ha regalado mucha experiencia y lo mejor de todo, que ha venido con su disposición, ¿verdad? Gracias. Así que esto ha sido Campus Life. Yo creo que cualquier otra duda que tengan sobre la virtualidad o sobre los contenidos o cosas que tengan que ver con esto, pues también nos la pueden hacer saber y en otra ocasión tal vez lo podemos invitar. Claro que sí, con gusto, sería un placer. En realidad, pues agradezco el espacio a Campus Life, a la Universidad Evangélica de El Salvador, por crear estos espacios que buscan precisamente tener ese acercamiento con el estudiante. Claro. Es importante que sepan que en este proceso de formación no están solos. A veces, lastimosamente, se cree que el proceso de educación virtual es frívolo, pero cuando en realidad si hay un proceso y un entendimiento en sí de la metodología, esto viene a enriquecer. Así que, claro que sí, con mucho gusto podemos en una próxima oportunidad agendar un espacio para poder abordar este tema tan interesante de la educación virtual, claro, donde hay mucha tela que cortar. Sí, así es.
Bueno, entonces esto fue Campus Live. Nos vemos a la próxima. Gracias.